Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia, a nuestra reunión de Casa de Paz. Les damos gracias a cada uno de ustedes que ya se están conectando y los puedo ver ahorita. Gracias, gracias de verdad, de todo corazón. Qué bueno una vez más reunirnos hoy día jueves, estar presentes aquí para poder disfrutar de la palabra que hoy día Dios tiene para cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a los que ya se están conectando, a mi amigo Javier Yaipen, sí, bendiciones, Orfelinda Sierra, muchas bendiciones, sí, gracias, gracias por estar aquí conmigo y vamos a seguir adelante, estamos orando, quiero en esta hora también orar por la hija de mi hermano Jorge Isaac con mi hermana Suraima García, ella se llama Belén. Hace una hora atrás, antes de entrar aquí a esta transmisión, ella ha tenido un pequeño accidente, entonces vamos a orar un ratito por ella, por favor si me acompañan. Bienvenidos también a los que se están, Gerardo García, mi hermana Carmen Vicente también está ahí, Walter Niquén, Dios me lo bendiga, Cruz Chimoy, Daniela Briceño. Así que les decía que quería orar por Belén Isaac García, que ahorita está en el hospital, es una pequeñita de no menos de un año. Vamos a orar por ella. Padre del cielo, te queremos orar y la ponemos en tu presencia. Señor, mi Dios, a Belén, para que tú tomes el control, Señor, mi Dios, de su salud, de este accidente que ha tenido esta bebé, Señor, que ha caído por unas escaleras. Padre, gracias porque sabemos que tú tienes el control, Señor, mi Dios, de todas estas situaciones. Tus hijos, Señor, Jorge y, Señor, su esposa, Suraima, Señor, ellos siempre están de la mano tuya, están caminando contigo y solamente sé, Señor, mi Dios, que esto es temporal, Padre del cielo. Gracias porque sé que, Señor, mi Dios, tú tienes el control, como te decía, Padre amado. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, queridos hermanos, bienvenido también a Cruz Chimoy, también veo ahí. Gracias por cada uno de ustedes que están hoy día aquí presentes conmigo. A Patricia Vicente también veo, a Edwin Bravo. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Eso habla mucho de ustedes, habla mucho de que ustedes quieren seguir tomando de la mano de Dios, de la mano del Señor. Así que vamos a entrar a nuestra prédica de hoy día y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre del cielo, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, mi Dios, por estar aquí. Como hoy día jueves, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, mi Dios, en esta hora para poder iniciar, Señor, tu palabra. Tu palabra que es la que nos cambia, tu palabra que es la que nos transforma, Señor amado, tu palabra que es la que nos renueva, que es la que nos invita, Señor mi Dios, cada día, Señor, a seguir adelante, bendito Dios del cielo. Una vez más, gracias por cada familia, Señor, que se está conectando o que ya está conectada. Gracias, Señor, mi Dios, por cada hogar, Señor, mi Dios, que tiene hambre, Señor, y sed de ti, bendito Padre Celestial. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Una vez más nos quedamos en tu preciosa presencia. En el nombre de Jesús, Señor, mi Dios. Amén, amén. Bienvenida, Teófila Capuñay Castro también. Tenemos ahí a Edwin Bravo también que está conectado con nosotros. Bendiciones, bendiciones, amados y queridos hermanos. Ana María, qué linda Ana María, también te veo ahí. No se olviden que este sábado tenemos un festival muy bonito, por supuesto virtual, vía Zoom, y va a estar espectacular, así que no pueden faltar los niños, sí, los adolescentes, no pueden faltar, por favor, vamos a estar en conexión este día sábado. El equipo está que se prepara muy lindo, está que se prepara para poder llevar también la palabra de Dios. Si tienes unos sobrinitos, sobrinitas
que tal vez los papás todavía no conocen a Dios, es una familia que no conoce a Dios, invítalos, ¿sí? Va a ser una fiesta muy bonita, así que por favor estén atentos en el nombre del Señor. Gracias, Julio César Ahumada, también por estar aquí conmigo. Bien, vamos a empezar la palabra de Dios. Vamos a ir a Santiago, por favor, 1:12, si fueran tan amables. Santiago 1:12. ¿Qué dice la palabra del Señor en Santiago 1:12? Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otra vez lo repito, ¿sí? La palabra de Dios siempre es dulce, siempre es hermosa, hermanos. Bienaventurado el varón, no el hombre o la mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La pregunta de hoy día es como pude poner de título a esta prédica: ¿podemos vencer la tentación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos vencer la tentación? Sí, hay gente que a veces no puede discernir entre lo que es la tentación, la prueba o el pecado en sí, ¿no? Pero en sí, hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios, que la tentación puede ser soportable, puede ser resistida, ¿sí? En el nombre de Jesús. Entonces, la pregunta que nos podríamos decir: ¿qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? ¿Sí? Y la tentación en sí no es pecado, ¿sí? La tentación en sí no es pecado. Acuérdate, Jesús fue tentado, ¿sí? Y no pecó. La cosa es cuando la tentación se vuelve pecado, es cuando nos cedemos a la tentación. Pero tú y yo podemos ser tentados en diferentes situaciones, en diferentes cosas, pero no hemos caído, ¿sí? en el asunto de la tentación, porque cuando la tentación se cede es cuando es pecado. Y si es pecado, eso nos lleva a la muerte. En el caso del Señor Jesús, ¿te acuerdas? Vamos a ver también esto. Él fue tentado, pero Él no pecó. Es lo mismo, es el ejemplo que Dios nos deja a nosotros para poder también nosotros, cuando seamos tentados, ¿sí?, nosotros salgamos también victoriosos. ¿Qué es la tentación? Es la incitación de parte del diablo a pecar, a hacer el mal, ¿no? A hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Otra vez lo repito. ¿Qué es la tentación? Es la incitación de parte del diablo a pecar. Hablándolo ya aquí en cuanto a lo que nosotros vivimos como cristianos, a también a hacer el mal, a hacer algo fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, el diablo siempre quiere sacarnos, hermanos, del lugar donde Dios nos ha puesto y quiere que nosotros pequemos. ¿Sí? Si hay algo que al diablo le agrada es que nosotros pequemos, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, la palabra del Señor mismo dice que Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Él quiere destruir esa posición que Dios nos ha dado. Él quiere destruir esas promesas que Dios nos ha dado. Pero qué bueno, porque tú y yo hoy día vamos a aprender que podemos soportar esa tentación, ¿sí? Entonces, ¿por qué somos tentados? Podríamos preguntarnos también. No sé si tú te has preguntado: pastor, ¿por qué somos tentados? ¿Te acuerdas del Padre Nuestro? El Padre Nuestro, Señor, dice: líbranos, ¿no?, de la tentación, no nos dejes caer en el mal. ¿Sí? El Señor está para librarnos de la tentación. El Señor, ojo, no nos mete ahí a la tentación. El Señor no nos manda a la tentación. La tentación en sí viene de parte del enemigo de nuestras almas, viene de parte del diablo. Y la meta del diablo es que tú caigas, que tú peques. Y cuando tú caes, mañana más tarde él te va a acusar. Él no te va a dejar la vida tranquila, ¿sí? ¿Entiendes? Pero, ¿por qué somos nosotros tentados? Podríamos preguntar. Una primera cosa que puedo ver yo es porque no oramos. No estamos de la mano de Dios. Mateo 26:41. ¿Sí? Mateo 26:41, por favor. Dice la palabra del Señor así, para los que apuntan, Mateo 26:41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación.
¿Qué tenemos que hacer para no entrar en tentación? Tenemos que velar y orar. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne mucho a veces nos genera debilidad y quiere llevarnos al pecado, nos incita al pecado. Le gusta esta carne que pequemos, ¿sí? Sí, acuérdate, nuestro espíritu ha sido redimido, pero esta carne no ha sido todavía redimida, ya va a ser glorificada cuando venga Jesús por segunda vez. Y entonces dice la palabra, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la pregunta que estamos haciendo, ¿por qué somos tentados? Podríamos respondernos a través de este versículo, porque no oramos o buscamos a Dios. Es cuando la tentación se puede accionar en pecado. Cuando tú no estás de la mano de Dios, cuando tú no estás orando, cuando tú no estás leyendo la palabra, tenlo por seguro que tienes un 90% de caer en la tentación. Y eso se va a volver pecado, y el pecado genera muerte, hermanos. Una muerte espiritual. Y Dios no quiere eso. Entonces, nosotros, como le digo, hermanos, no somos tentados por Dios. Es por el maligno que desea que desobedezcamos a Dios. Él desea, Él quiere. Él no le gusta que tú obedezcas a Dios. Él no le gusta que tú vivas en santidad. Él no le gusta que tú vivas en caminos rectos. Él quiere sacarte de ese lugar. Él quiere que desobedezcas a Dios. Es por eso que te trae muchas tentaciones, ¿no? Y Él trae todo eso para hacernos caer y, como le decía, luego acusarnos. Luego te va a acusar y te va a decir, así vas a la iglesia, así escuchas los cultos virtuales, así te conectas, así estás en la oración de temprano. Eso es, el diablo también, su nombre es acusador, ¿sí? Y también somos nosotros tentados por nuestra propia concupiscencia, por la cual también caemos. Mira lo que dice la palabra del Señor en Santiago 1:13-14. Santiago 1:13-14. Es tan clara la palabra de Dios. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta, dice, a nadie. ¿Sí? Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Pero la concupiscencia, hermano, viene, una vez más te digo, cuando no oramos, cuando no velamos, cuando no estamos leyendo la palabra de Dios, cuando no le damos un tiempo a Dios. Es importante, queridos hermanos. Otra cosa es, ¿por qué somos tentados? También yo lo podría deducir de un versículo bíblico, porque nos gana la flojera. ¿Sí? Nos gana la flojera. Mucho cuidado con la flojera, hermanos, porque la flojera siempre trae consigo cosas que no son de Dios, cosas que no son del Señor. Yo escuchaba un dicho hace mucho tiempo de los papás, las mamás antiguas, decían que la flojera era mala consejera, la cama era mala consejera, decían así los antiguos, ¿no? Y yo creo que hasta ahora algunos dicen, pero la palabra también nos habla en Lucas 22:46. Lucas 22:46, por favor. Y les dijo, el Señor les dijo, le dice, ¿por qué dormís? Le dice el Señor, le dijo a sus apóstoles, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? El Señor estaba a punto ya de entregar su vida por nosotros. El Señor estaba orando. Y cuando Él vino, ¿sabes? Todos los apóstoles estaban durmiendo, ¿sí? Estaban durmiendo, no habían estado acompañándolo a Él en esa oración tan medular, porque Él iba a ser ya arrestado y entregado a su vida. Pero Él le dice así, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es importante la palabra del Señor Jesús. O sea, no entramos, podemos entrar en tentación, pero vas a salir rápidamente de eso si estás en oración, si estás velando a Dios, si estás de la mano con el Señor, ¿no? Entonces el diablo muchas veces te va a tentar, ¿sabes dónde? En tus áreas débiles. Tú tienes que ser consciente cuál es tu área débil,
cuál es tu área débil, porque ahí te puede tentar Dios, el diablo, ¿sí? Dios te va a fortalecer esa área, pero siempre y cuando nosotros somos conscientes, ¿sí? El diablo muchas veces va a apelar a tus sentimientos, Es por eso que el Señor le dijo, levantaos, orad para que no entres en tentación. Tal vez puedas tú decir, mira, yo me voy a levantar, me voy a levantar 5 de la mañana a orar. No es tu costumbre, pero tú dices, me voy a levantar 5 de la mañana. El despertador suena a las 5 de la mañana y sabe lo que tú dices. Yo no creo que sea así. Jesús ya hizo todo sacrificio en la cruz del Calvario. Yo ya no tengo por qué hacer ningún sacrificio. Yo ya no tengo por qué levantarme temprano. Yo ya no tengo por qué estar orando. Yo ya no tengo por qué estar velando. Bueno, eso se llama flojera, querido hermano. Eso se llama tener una indisciplina. Es por eso que Dios también quiere, para que no seamos tentados, que levantemos también hábitos, que levantemos disciplina. Cumple lo que prometes con Dios. Si tú le has prometido una hora establecida a Dios para poder estar en comunión con Él y leer la palabra, cúmplela. No hay nada más hermoso y maravilloso que hacer esto. Mira, yo te doy ese secreto. Tú cumples con Dios y tenlo por seguro que en el momento de la tentación sales rápidamente volando. Es más difícil cuando estás flojeando, cuando no estás velando, cuando no estás orando, que salgas de la tentación. Porque como te digo, vas a ser atraído, vas a ser seducido por eso. ¿Cuál es tu área débil? ¿Te has preguntado cuál es tu área débil? ¿Sí? Yo te llevo un ratito. Vamos a poner, no hay que regresar atrás. Pero yo sé en el mundo cuál era mi área débil y yo no le puedo dar tregua a mi área débil. Entonces es ahí donde refuerzo yo más con oración. No me limito, no veo cosas que no me ayuden, no oigo cosas que no me ayuden. Eso es importante, hermano y amigo. Entonces tú tienes que entender que en tu área débil el diablo sí puede tentarte ahí. Entonces tienes que ser intencional para no caer en la tentación. Bien, de la pregunta también que nos podríamos hacer, ¿cómo puedo vencer la tentación? Pastor, yo me siento tentado muchas veces en alguna área de mi vida, en alguna área débil de mi vida. Estoy a punto a veces de caer en esa tentación. ¿Cómo puedo yo vencer la tentación? Y lo que podríamos decirnos, ¿es factible vencer la tentación? Yo te voy a decir un rotundo sí. Sí es factible vencer la tentación, hermano. ¿Sí? Pero no con tus armas, sino con las armas de Dios, con las armas del Señor. Es muy, muy factible. Es un sí rotundo. Mira lo que dice Primera de Corintios 10:13, por favor. Primera de Corintios 10:13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Apunta eso, por favor. Cualquier tentación que nos pueda sobrevenir en cualquier ámbito, en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, pregunta, ¿podemos salir de la tentación? Por supuesto que sí, según este versículo. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Por 3 puntos que te voy a decir. Porque Dios nos ha capacitado con su Santo Espíritu. ¿Cuántos tienen al Santo Espíritu de Dios en sus corazones? Ahí en su vida. ¿Cuántos tienen? Yo lo tengo, hermano. Tú también lo tienes. Cuando has recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está vivo ahí en tu corazón. Ha vivificado tu espíritu humano y estás ahí. El Espíritu Santo está ahí. Por lo tanto, Dios nos ha capacitado con su Santo Espíritu. Estamos capacitados y, ¿sabes? Podemos resistir a la tentación. Porque no es, hermano, algo sobrenatural. Es algo humano, como dice aquí. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti? El Espíritu Santo. Mayor es el que, cuando te sientas tentado, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El diablo. En este sistema, ¿quién está?
Satanás está ahí, hermano amado, el enemigo de nuestras almas. Él quiere, como te dices, tentarse, hacerte caer, pero estamos nosotros en la parte vencedora. Pertenecemos al equipo ganador. Un segundo punto que te podría decir es, como dice este versículo, que Dios es el que provee la salida cuando somos tentados. Que tú no quieras salir, esa es otra cosa. Pero que Dios te quiere sacar y no quieres agarrarte de la mano de Dios, bueno, eso es una gran necedad y es una gran imprudencia. Pero que Dios te quiere sacar de alguna tentación, llámese lo que se llame, hermano, Dios te quiere sacar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nunca estamos solos cuando estamos nosotros siendo tentados. Vamos a ver más adelantito cómo Jesús no estuvo solo. Estuvo el Espíritu Santo ahí, ¿sí? Cuando Él entró, el diablo lo tentó, ¿sí? El Espíritu Santo está ahí. Entonces nunca estamos solos, hermanos. Nunca estamos solos, ¿sí? Acuérdate, no somos tentados por Dios, es por el diablo. Es por eso que Dios quiere ayudarnos. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando te sientas tentado es cuando tienes que decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame. Me siento tentado a hacer esto malo, esto que no sé que no te agrada. Sé que esto no es bueno, Señor. Sé que la Biblia, Señor amado, no me da permiso para hacer esto, Padre, pero me siento muy tentado, ¿sí? Me siento muy tentado. ¿A dónde tienes que correr? Al Señor. Tenemos que correr a Dios porque Él te va a dar la salida. Él quiere ayudarnos. Y un tercer punto que puedo ver es que Dios nos ha dado el poder para resistir, porque eso dice la palabra del Señor, para que podáis soportar, ¿no? En la palabra del Señor dice, resistir al diablo y Él huirá. Pregunta, ¿podemos resistir al diablo? Por supuesto que sí, ¿no? Y dice, y él huirá. Pero hay una palabrita que antecede a este versículo que es muy conocido. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabrita clave es, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando estamos sometidos, ¿cuándo estamos sometidos? Podríamos preguntarnos, cuando tú y yo estamos velando, cuando tú y yo estamos orando, cuando tú y yo estamos vigilando, cuando tú y yo estamos leyendo, aunque sea, hermano amado, una página de la palabra de Dios. Aunque sea, digo, sí, aunque sea, una palabrita, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces, eso es, someteos. Eso es cuando nos sometemos a Dios, no nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos sometemos al Señor, podemos resistir al diablo y el diablo va a huir. Aleluya. Bendito sea el Señor. Las tentaciones, como hemos visto aquí, hermanos, dice, son naturales. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? Las tentaciones son humanas, son naturales, no son imposibles. Hay mucha gente que se queja de esta manera y a mí no sé qué me da en mi corazón. Me dicen, ay, qué duro, qué difícil es seguir a Dios. Yo puedo deducir que más paran en tentación que en victoria. ¿Sí? Como te digo, yo también no estoy exento de pueda ser yo tentado en alguna área de mi vida, pero ahí mismo inmediatamente salgo, ¿no? Sometiéndome a Dios, resistiendo al diablo y él va a huir. ¿Por qué? Porque las tentaciones no son imposibles ni sobrenaturales. Las podemos vencer. ¿Cuántos me dicen amén? Las podemos vencer en el nombre de Jesús, mucho más con la ayuda de Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor, hermano. Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. Sígame, por favor. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Escucha lo que te dice el Señor. Si es el asunto que estés atravesando en estos tiempos de que estás siendo tentado por muchas cosas que sabes que no le agradan a Dios y que son desobediencia y que mañana más tarde pueden generar pecado y pueden generar muerte. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Cuántos piadosos hay aquí delante de mí? Tú y yo somos piadosos. Ya no somos impíos, caminamos en santidad, querido hermano. Sí, tú y yo estamos ya caminando en santidad. Dice, ¿sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reservar? Mira lo que pasa con los injustos.
con los que se ceden a la tentación y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Menos mal que eso no somos tú y yo, ¿sí? Nosotros somos otras personas que el Señor nos va a librar de las tentaciones, no como dice la palabra del Señor, ¿sí? Otro punto que te quiero hablar, y vamos a entrar a la tentación que tuvo Jesús, ¿sí? Ahí en el desierto. ¿En qué podemos ser tentados? ¿En qué podemos ser tentados? Vamos a verlo a la luz de la tentación de Jesús, ¿sí? Y vamos a ir a Mateo 4:1-4, por favor. Mateo 4:1-4. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿no? Para ser tentado por el diablo. Acuérdate, el diablo es el que tienta. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Repita conmigo, por favor, 40 días y 40 noches. ¿Sí? El Señor ayunó, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Y tuvo hambre, dice la palabra de Dios. Y vino a él el tentador, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, mira lo que le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo puedo ver aquí una primera tentación al Señor Jesús en el asunto de nuestra carne. Y muchas veces nosotros también nos hemos sentido tentados en nuestra carne. Porque aquí el diablo mismo le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. 40 días, 40 noches, él había estado en ayuno, tenía hambre. Tenía mucha hambre, ¿me entiendes? Entonces, él fue tentado, puedo ver yo aquí, en cuanto a provisión. Y muchas veces tú y yo también podemos ser tentados en cuanto a provisión, más en estos tiempos difíciles. ¿Qué estás diciendo cuando ves momentos de escasez? ¿Qué estás diciendo cuando ves tal vez momentos de zozobra? Eso también es una tentación, porque podemos blasfemar contra Dios, podemos blasfemar contra las promesas del Señor. Y Dios no quiere eso para tu vida, pero el diablo sí quiere. El diablo, si algo se le dijo a Job cuando pasó algo crucial, muy difícil en su vida, a Job, la mujer fue utilizada por el diablo y le dijo, ¿por qué guardas tu integridad? ¿Por qué guardas tu integridad? Blasfema contra tu Dios y muérete, le dijo así, ¿no? ¿Me entiendes? Y hay que tener mucho cuidado, porque el diablo va a venir, puede venir en estos momentos a que nosotros, ¿sabes qué? Abortemos nuestra fe. Y Dios no quiere eso. Pero Jesús fue tentado también en cuanto a provisión. Él tenía hambre. Eran 40 días, queridos hermanos. Y era lícito que Él convirtiera las piedras en pan. Si Él era, acuérdate, lo que te voy a decir. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No es 50-50, ¿sí? Eso es lo que se llama la unión hipostática de Dios, ¿sí? Entonces, el diablo quería que él fluyera en su divinidad y no en su humanidad. ¿Me están entendiendo? Cuando el diablo le está diciendo, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Cuando Jesús fue tentado, fue llevado ahí a ser tentado al desierto, Jesús fue en su humanidad, no fue como Dios. Así igualito como tú y yo. Por eso que cuando nosotros somos tentados y vamos ante el Padre y le decimos, Señor, porque Él es el intercesor ante el Padre, estoy siendo tentado, Jesús sabe de lo que tú le estás hablando. Porque Él también fue tentado, pero acuérdate, Él no se cedió, Él no pecó. El diablo quería que actuara independientemente de Dios y del Espíritu Santo. ¿Quién estaba ahí en el desierto con el Señor Jesús? El Espíritu Santo. Él quería, a través de eso, incitarlo a Jesús, tentarlo para que él echara fuera al Espíritu Santo. Acuérdate, el Espíritu Santo siempre está en nuestra ayuda y ahí estaba ayudando al Señor Jesús. Si él lo llevó, el Espíritu Santo lo llevó ahí al desierto para poder ser tentado, no por él, sino por el diablo, ¿sabes? Él mismo lo iba a sacar, él mismo lo podía fortalecer esos 40 días y 40 noches, pero el diablo lo que quería era que Jesús mismo actuara en su divinidad, pero Jesús no quería actuar en su divinidad, sino en su humanidad,
para podernos entender, para podernos comprender mañana más tarde cuando tú te sientas tentado y vayas en oración y sabe el Señor Jesús de lo que tú estás hablando. Entonces el diablo lo atacó a Jesús cuando estaba debilitado. 40 días, 40 noches, hermano, no es fácil. No es fácil. Sí, esto es algo sobrenatural. El diablo, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, tú tienes poder, tú tienes el poder. Si Jesús lo hubiera hecho, hermanos, habría pecado. Si Jesús lo hubiera hecho, si Jesús lo hubiera obedecido, entonces le estaba diciendo, bueno, yo dejo de obedecer al Padre y ahora te obedezco a ti porque tienes razón. Y muchas veces el diablo va a atacar tus sentimientos, va a atacar esos, te manda esos cuadros de ilusión, para que tú pienses que Él tiene más poder que cualquier situación. No, hermano, Dios tiene más poder. Entonces el diablo lo quería arrastrar a su deidad, pero Jesús lo sitúa en lo humano. Lo sitúa en lo humano. Muchas veces el diablo, hermano, querido amigo, así se te va a presentar, con esas tentaciones, con esas cosas apetecibles, vamos a poner. Con esas cosas apetecibles te va a vender siempre adulterio, fornicación, coimas, cosas ilícitas, cosas que vayan en contra de tu hogar. Siempre, a veces estás descansando tranquilo y te puede traer esas escenas, esas cosas. Eso se llama tentación. La pregunta es, ¿qué haces ahí? ¿Te quedas acostado con eso? ¿Sí? ¿Te quedas dormido con eso? ¿O reaccionas? Porque el asunto es reaccionar, resistir, ¿sí? Reprender al diablo en el nombre de Jesús, como el Señor Jesús le dijo. Mira lo que le respondió. Y el Señor le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un hombre, Jesús hombre, teniendo hambre 40 días y 40 noches, respondiendo eso. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así le puedes tú responder al diablo cuando te pongan esa tentación en tu cuerpo, en todo sentido. Tú le digas así, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le estaba diciendo Jesús que Dios mismo es la fuente, la palabra misma es la fuente de sustento más importante que el alimento, hermanos. Y a veces sucede, hermanos, pasa así. Yo sé, podemos pasar momentos literales así de escasez en la casa, en el hogar, pero a veces el alimento deja de ser cuando nosotros sabemos que estamos lejos de Dios, lejos del Señor. No hay nada mejor que tener los dos alimentos, ¿no? Pero mayor el alimento espiritual. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. Entonces vemos que la primera tentación del Señor Jesús, podemos ver que también fue atacado en esto de provisión. Segundo punto, en el Señor fue atacado. Él fue atacado también en su protección. En su protección. Mira lo que le dice en Mateo 4, 5, 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, otra vez, mira lo que le dice, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Le menciona el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Qué interesante, queridos hermanos. Mira cómo el diablo aquí mismo tienta a Jesús de esta manera. ¿Sí? Le menciona la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tú qué dices? ¿El diablo conoce la palabra de Dios o no la conoce? ¿Qué dices tú? Claro que la conoce también la palabra de Dios, pero la conoce para mal. Él la saca del contexto. Él agarra un versículo, porque si le hubiera leído todo el Salmo 91, no le hubiera convenido al diablo. Solamente le saca un pedacito, un trozo. Ahí es donde también aparecen las sectas. Y el diablo es así, querido hermano. Entonces, no lo pudo en la primera tentación convencer para que fluyera en su deidad. Ahora el ataque es en su humanidad. En su humanidad. Ya te he dicho, Dios es 100% Dios, 100% hombre. Pero cuando Él fue llevado a ser tentado en el desierto, Él fue como humano.
así como tú y yo, querido hermano y amigo. Entonces aquí lo vemos que lo ataca en su protección. Jesús humanamente, Él tenía la protección divina de Dios, como tú y yo tenemos esa protección, queridos hermanos. Si Jesús hubiera querido obedecerle al diablo y él se hubiera querido tirar, como le dice así, sí, le estaba diciendo una verdad, porque dice, pondrá sus ángeles. Aquí ataca al ministerio de ángeles. ¿Cuántos saben que tenemos ángeles alrededor nuestro que nos cuidan, nos protegen, nos guardan? ¿Cuántos saben eso, hermano? Bueno, si no lo sabías, ahora lo sabes, fíjate. Hay un ministerio de ángeles ahí, pero, ¿sabes? Si el Señor Jesús hubiera hecho esto, hasta el Señor Jesús hubiera podido morir. Porque te estoy hablando de una persona humana en esos momentos, ¿sí? Humana. Si Jesús no hubiera sido humano, no lo hubieran podido crucificar. Así de sencillo. Entonces, la palabra de Dios dice que lo llevó. Dices, entonces el diablo lo llevó. Cuando la palabra dice lo llevó, no quiere decir que lo cargó, ¿ah? Escúchame, esto es muy importante, ¿ah? ¿No? Cuando te dice el diablo te llevó, ¿no? No quiere decir que el diablo te lleve, vamos a poner a Nueva York y te ponga ahí en las torres más altas y te diga, mira, no, si te puedes tirar, Dios te puede proteger. No. Mira cómo es la cosa. El diablo trabaja con tu mente. Por eso que nuestra mente siempre tenemos que renovarla con la palabra de Dios. El diablo es un ilusionista, hermano, querido amigo que me estás escuchando. Él trabaja con cuadros mentales. Él no te mueve, estás ahí en tu cama, estás ahí en tu escritorio. Él no te mueve de ahí, pero te mete dardos, no de tentación para que tú puedas caer, querido hermano. Entonces, como le digo, si Jesús lo hacía, si Jesús hubiera cedido a esos cuadros mentales, a esa ilusión, ¿no? Entonces Jesús también hubiera perdido la protección de Dios y hubiera como humano podido también fallecer el Señor Jesús. No, muchas veces el diablo te va a decir esto, hermano. No te va a pasar nada, te va a decir. Si te sales de la cobertura de Dios, no te va a pasar nada si te sales de la protección de Dios. Muchas veces el diablo te va a decir esto, hermano. Sí, no te va a pasar nada si pecas un poquito, no te va a pasar nada. No te preocupes, hermanos. El ser tentado y caer en el pecado de la tentación, caer en el pecado y generar muerte, ya no estamos saliendo de la cobertura de Dios. Pero el diablo tiene tal poder de convencimiento. Esto es para los que no oran. Esto es para los que no velan. Esto es para los que no están en las cosas de Dios. Tiene tanto poder de convencimiento que te susurra al oído delicadamente. Te dice, no va a pasar nada. Nadie se va a dar cuenta. La esposa no se va a dar cuenta. El esposo no se va a dar cuenta. No te preocupes, el jefe no se va a dar cuenta. Lleva nomás esto. No te preocupes. Así es tan sutil el diablo. ¿Me entiendes? Pero tú que eres espiritual, tú que estás preparado para eso, puedes discernir inmediatamente. El Señor Jesús le vuelve a responder. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda vez que el Señor le dice, escrito. ¿Por quién? Por la palabra de Dios, por la palabra del Señor. Así que no nos salgamos de la cobertura de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? No te salgas de la protección de Dios, querido hermano, amigo. Porque cuando te cedes a la tentación y se vuelve pecado, te sales automáticamente de la protección. Puedes regresar, sí, a decirle, Señor, perdóname, sí, pero es mejor no caer, hermano, que estar como un bebé espiritual. Señor, perdóname. No. La vida de un cristiano no es eso, hermano. La vida de un cristiano es vivir en santificación y vivir en caminos rectos y caminar delante de Dios y glorificar el nombre de Dios en esta tierra, hermano. ¿Que nos puede venir una tentación? Sí, pero vamos a salir victoriosos, como vemos aquí al Señor Jesús. Entonces vemos que Él fue también el Señor Jesús tentado en su protección. No dejes, por favor, que el diablo te saque de ese lugar de protección que Dios ya ha ganado para ti, que tú ya has ganado, sí, en el nombre de Jesús. Aleluya. Un
un tercer punto. Veo que también el Señor fue tentado en su posición. En su posición. ¿Sí? El diablo atacó también sus ojos, la vista. ¿Sí? Y vemos esta tercera palabra. Mira, Mateo 4 del 8 a 10. Otra vez, ¿no? Tercera vez. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. La pregunta es, ¿el diablo puede dar algo? Por favor. Si postrado me adorares, mira mira lo que le está pidiendo, mira la insolencia, ¿no? Si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, mira, lo lleva al monte más alto, le muestra todos los reinos del mundo. Hermano amado, ya te voy diciendo, no hay ningún monte de donde se puedan ver todos los reinos. No existe ningún monte tan alto, vamos a poner así sea el monte más alto aquí en esta tierra, no existe en el sentido de ¿qué? De que se puedan ver todos los reinos del mundo. Esto es, y te lo vuelvo a repetir, en la mente. En la mente. El diablo así ha engañado a mucha gente que se ha cedido a estas cosas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la fama. En cuanto a esas metas que quieren llegar sin Dios, sin coberturas espirituales. ¿Sí? Hay que tener un poquito, por favor, de sensatez en nuestro corazón. Entonces, mira, ¿te acuerdas que el diablo, te digo, lo atacó en la primera divinidad? Lo atacó, en la primera tentación en su divinidad, en la segunda en su humanidad, en su protección, pero ahora ataca las dos cosas. Es interesante ver esto, hermano, estamos aprendiendo un poquito. Entonces, está atacando tanto a su deidad en lo interno como a su humanidad en lo externo. A su humanidad enseñándole todos los reinos, diciéndole, esto puede ser tuyo, esto puede ser tuyo. Y en cuanto a lo externo, en lo interno, a su deidad, diciéndole, si postraro, tú me adorares. ¿Sabes? Hay dos ataques fuertes aquí. En cuanto a la posición misma de Jesús, la pregunta es, ¿el creado, la criatura, quería ser adorado por el Creador? Esta es una insolencia, nada más ni nada menos. El diablo mismo mostrándole, diciéndole, mira, te le mostró todos los reinos del mundo, te daré esto. Hermanos, ¿quién es el creador de los cielos y de la tierra? ¿No es Dios? ¿No es Jesús mismo? ¿Dios el arquitecto? ¿Jesús el que ejecutó cada cosa que vemos aquí en esta tierra? Pero sí, no podemos obviar que el sistema le pertenece aquí a este individuo, a Satanás. Le pertenece. Y con esto quiere él tentar humanamente y divinamente a Jesús. Pero Jesús, humanamente hablando, él obedecía a Dios, estaba sometido a Dios. Lo que escuchaba él hacía en esta tierra. Él no hacía ninguna cosa que no escuchara a su Padre que lo pudiera hacer aquí, porque sabía que desobedecía. Pero es interesante ver esto, hermanos. Jesús le dijo, solo Dios tiene que ser, ¿qué? Adorado. Solo Dios tiene que ser adorado. Lo quería quitar de esa posición. Le dice, te daré todo esto si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no lo decía por él mismo porque Él es Dios. En ese momento Él estaba actuando humanamente, como una persona humana, pero lo decía por el Dios Todopoderoso. Y hay gente que no entiende esto. Sí, hay gente que no entiende un poquito esto, pero qué bueno, porque aquí estamos escudriñando un poquito la palabra de Dios y estamos entendiéndola. Entonces lo quería sacar de esa posición, queridos hermanos, que Dios ya le había dado a nuestro amado Jesús. Tú y yo tenemos una posición. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? Dice la palabra del Señor que estamos sentados a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Juntamente con Cristo estamos sentados, hermano.
El diablo quiere quitarte de ahí. Si es que tú la tentación la vuelves pecado, te cedes a todos los susurros del diablo, como vemos aquí, que el Señor lo alejó a Satanás diciéndole, ¿qué le dijo? Escrito está y escrito está. ¿Cuántos me dicen amén? No, tú no te puedes defender. Yo no me puedo defender, querido hermano, diciéndole al diablo cuando me venga a tentar, mira, yo soy pastor, ¿no? Yo salgo en transmisiones online todas las semanas. No, tú no puedes estar queriendo tentarme a mí. No, yo estoy... No. Eso no, los títulos, hermano, no te van a defender. ¿Sí? Las cosas que tú donde quieras llegar no te van a defender. Tú lo que tienes que decirle al diablo, escrito está. ¿Cuántos me dicen amén? Escrito está. Cuando venga a tentarte el diablo, tú tienes solamente que decirle, escrito está. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Padre. Porque eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Deuteronomio 6:13 dice la palabra del Señor, que es lo que le mencionó el Señor Jesús al diablo. Deuteronomio 6:13, por lo tanto, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. ¿A quién tenemos que obedecer? A Dios, solo a Él. Por tanto, adoren a Dios. Y hoy día que estamos en este mes de octubre, ¿a quién tenemos que adorar? A Dios, al Señor. Bendito sea el Señor. Y obedézcanlo solo a Él. Si tienen que hacer algún juramento, juren solo en el nombre de Dios. ¿Sí? Es interesante. Entonces, Jesús no optó en esta tercera tentación por la mentalidad de los atajos. Lo hizo a través de la paciencia y la obediencia, hermano. Que es lo que tenemos que tú y yo hacerlo. ¿No? Porque la gente a veces cuando se sienta tentado, al mismo agarra atajos. No, querido hermano. Atajos son fuente de debilidad. Atajos son fuente de personas que no están con Dios, no están con el Señor. Si el Señor Jesús hubiera querido agarrar atajos, hubiera desobedecido a Dios mismo, al Espíritu Santo, pero Él no lo hizo. Él tuvo paciencia, Él estaba con mucha hambre, 40 días, 40 noches, Él quería. Si Él hubiera podido, hermano, en su divinidad, Él hubiera podido en ese momento en el desierto traer la mejor panadería del mundo y que le sirvan pan. Pero no, Él no se cedió al diablo. No era la manera correcta, querido hermano, y Jesús lo sabía. Por eso Él tuvo que paciencia y obediencia. ¿Cuántos me dicen amén? Paciencia y obediencia. Entonces, no se dejó sacar de su posición por los ofrecimientos del diablo. Él sabía quién era. Él sabía que era dueño de esta tierra, de este mundo. Él sabía que había sido el ejecutor, querido hermano, de la obra maravillosa que vemos de Dios. Y el diablo no tenía nada que ofrecerle. Igual tú y yo, el diablo no tiene nada que ofrecerte. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando el Espíritu Santo te lo ofrezca en buena hora, querido hermano. Jesús no estaba, hermano amado, detrás de fama. Jesús no estaba detrás de sueños sin Dios. Jesús no estaba detrás de metas sin Dios. Jesús estaba detrás de la gloria de Dios en esta tierra. Muchos a veces están detrás de la gloria de este mundo, hermano. Y eso es estar siempre ya en pecado. Eso es estar fuera de la cobertura de Dios. No le dan tiempo a la palabra de Dios. No le dan tiempo a la oración. Y piensan dar 2 minutos, 3 minutos ya es bastante. No es así, hermano. Porque puede venir la tentación y mañana más tarde te sacan de este lugar. Hermano amado, yo conozco el testimonio de una cantante y es conocido ahí en Google, hermano. Sí, ella se llamaba Whitney Houston. Y ella estaba en una iglesia cristiana, creció en una iglesia cristiana. Pero sabes, ella cantaba maravilloso, como ustedes lo saben. Cantaba, pero wow, bendito sea el Señor. Pero el Señor la diseñó para justamente que la alabara en una iglesia. Pero sabes, un día vino un hombre y la captó y le dijo, tú no puedes estar aquí. Tú eres para que ganes la gloria del mundo, para que seas famosa, ¿sí? Y sabes, la sacó de la iglesia, la convenció tal vez a los familiares, la llevó y la introdujo en el mundo. Ella se olvidó de la iglesia, se olvidó de Dios. Sí, habían chispazos por ahí,
Pero usted vea el testimonio de esta gran mujer, que yo oro para que en algún momento antes de ella partir de esta tierra, ella se haya arrepentido, porque murió prácticamente prematuramente y en drogas. ¿Por qué? Porque se cedió a la tentación, porque se cedió a la fama sin Dios, porque se cedió ella a las metas sin Dios, se cedió a la gloria de este mundo, hermano. Tú y yo no estamos diseñados para ser introducidos ahí. Entonces, qué bueno, hermanos. ¿Podemos salir de la tentación? ¿Qué dice usted? Sí, en el nombre de Jesús. Sí, como hemos visto en cada paso. Entonces, Jesús fue tentado, como hemos visto aquí, en lo que era, en lo que tenía y en lo que podía ser. Jesús también fue tentado en provisión, en protección y en posesión. ¿Sí? Tenemos que tener en posición, perdón. Pero el Señor Jesús, ¿cómo se defendió? Escrito está, escrito está, escrito está. Cuando tú conoces la palabra de Dios, el diablo te menciona un versículo fuera del contexto, ¿sí? Tú le vas a mencionar la palabra viva de Dios, que es como una machaira, que es como una espada de doble filo. Eso no lo aguanta el diablo. Pero si tú le mencionas títulos, tú le mencionas lo que tú eres, que has alcanzado en esta vida, eso no le interesa al diablo. Pero cuando tú le mencionas la palabra de Dios, es como si sacaras espiritualmente una machaira, una espada de doble filo y lo agarraras hacia el diablo. El diablo sale volando en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. El Señor nos enseña que ante la tentación nosotros tenemos que defendernos ¿con qué? Con la palabra viva de Dios, con la palabra del Señor, con el rema que Dios te da cada día en tu vida cuando tú estás ahí en tu devocional, en tu intimidad con Dios, esa palabra que Dios te trae a tu corazón. Por eso es que estás feliz, por eso es que estás alegre, por eso es que estás contento. El éxito de este mundo no define tu alegría, tu paz, tu gozo, querido hermano. Vienen cosas para ti, sí, pero sabes, tenemos que saber lidiar con la tentación y la única manera, otra vez te lo repito, de lidiar con eso es escrito está, escrito está y escrito está. Tenemos para eso que estar llenos de palabra en el nombre de Jesús. Espero, queridos hermanos, haberlos ayudado en esta noche. Quiero dirigirme para aquellas personas que por primera vez se han conectado a esta transmisión. Sé que muchos de ustedes han compartido esta transmisión y tal vez por ahí haya algún hombre, alguna mujer diciendo: oiga, caballero, amigo, pastor, como me quieras decir, hoy día, ¿sabe? Yo quiero salir de la tentación. Quiero salir de esas cosas que sé que estoy mal. Pero ya entendí que solo no lo puedo hacer. Tengo que hacerlo con Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quieres entregar tu vida al Señor? Es sencillo, con una simple oración. Sé que para Jesús no lo fue sencillo, pero Él lo hizo por amor, porque Él te sustituyó a ti y a mí en la cruz del Calvario. Nosotros teníamos que haber muerto en la cruz del Calvario, pero Él fue por nosotros. Así que si tú quieres hoy día hacer a Jesús el Señor y el Salvador de tu vida, solamente repite conmigo esta oración. Dile así: Señor Jesús, en esta hora te abro la puerta de mi corazón. Me arrepiento, Señor amado, de todos mis pecados, Señor amado. Tú los conoces, tú sabes, Señor, mi Dios Padre. Pero hoy día vengo con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor amado. Me postro delante de ti y abro mi corazón y te recibo, Señor, como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, por la nueva vida que me das. Gracias, Señor, mi Dios, por este tiempo hermoso, Padre. Gracias, Señor, mi Dios, porque quiero siempre estar tomado de tu mano. Gracias por salvarme y gracias por darme la vida eterna. Amén, amén, amén. Quiero darte buenas noticias. Si tú has hecho esta oración hoy día, jueves, que estamos 29, querido hermano y amigo. Si has hecho esta oración, sabes, la palabra de Dios dice que has pasado de tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado Jesucristo. Ahora ya no tienes pasado. Cristo Jesús te ha perdonado todo tu pecado. El Señor mismo te ha perdonado todo tu pecado. Ahora estás limpio delante de Dios. Lo único que quiere Dios es que camines con el Señor, camines con Él.
¿sí? Y que tengas la victoria con Él. Sé que Dios tiene cosas mayores para ti, pero tú tienes que poner de tu parte y agarrar una Biblia, orar, conversar, hablar con Dios. Muy bien, hermanos y amigos, que Dios me los bendiga. No se olviden, antes me estaba olvidando ahorita antes de cerrar la transmisión, ¿sí? El domingo tenemos Santa Cena, ¿sí? Por favor, así que vaya preparando los elementos para poder el día domingo a las 5 de la tarde poder compartir. Usted también es un sacerdote ahí. Usted también, hermana amada, está también con esa responsabilidad. Si está sola y con el hogar, con los hijos, prepare. Usted misma también puede repartir la Santa Cena. Yo la voy a ministrar y poder también compartir ese tiempo tan maravilloso. Estemos con expectativa, esperando lo que Dios tiene para nosotros. Gracias, queridos hermanos. Gracias por estar conmigo una vez más. Que Dios los bendiga grande, grandemente. Amén, amén, amén. Gracias.